Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él le dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Gloria a Dios. Amado amigo, muy buenos días. Deseamos empezar el estudio con una pregunta. ¿Por qué Enoc tuvo que aprender a caminar con Dios 300 años y el Señor se lo llevó? Añadimos: ¿por qué Noé construyó un arca y por casi 120 años predicó sobre el diluvio? ¿Y por qué la iglesia debe aprender a caminar con Dios en medio de una generación perdida y anunciar que el único camino de salvación es Jesucristo? Esto nos lleva a centrar nuestras vidas, a caminar en comunión con el Señor y obedecerlo. Por lo tanto, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por lo tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A él sea la gloria. En este día, nuestro estudio se basa en la oportunidad del servicio, que es el fruto de nuestra comunión con Él. Servir al Señor y a nuestro prójimo. Acompáñenos en el libro del Evangelio de Lucas 22, del 24 al 30. Mientras que Jesús enfrenta la realidad de la muerte y su traición, sus discípulos discutían cuál de ellos era el mayor. Miramos hoy cómo Jesús enseña sobre la verdadera grandeza, la grandeza en el servicio. Primeramente, es muy importante entender que el que quiere ser grande en el reino de Dios tiene que ser siervo de todos. Jesús nos dio un ejemplo en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Aprendemos de estos discípulos imperfectos que incluso los que sirven pueden hacer servicio que es esencial y necesario en la iglesia. Y aún así no agradar a Dios, porque lo que estás haciendo por ambición, por reconocimiento o querer obtener alguna ventaja, los discípulos seguían a su maestro por todas partes y trataron a su manera de cuidar de su maestro. Escuchen, les voy a decir que tienen que servir a Dios y después les voy a decir: tengan cuidado. Tú puedes servir de manera incorrecta y quedar desilusionado, hecho polvo y decepcionado. Si estás tratando de servir con tus propias fuerzas o por motivos erróneos. Mire, la pregunta equivocada: ¿quién sería el mayor? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él le dijo:
Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienaventurados. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Jesús le dijo que pensar así era pensar como los paganos, como la gente mundana. Los seguidores del Mesías no deben de pensar así. En vez de desear ser el pez grande o gordo, debe ser de humillarte y servir a Dios primero. Jesús dijo, el que dirige como el que sirve. Diáconon, palabra en griego que significa el que sirve humildemente. Es casi aterrador pensar que después de que Jesús ha invertido 3 años de su vida en estos hombres, después de haber visto el carácter de Jesús en exhibición en casi todas las circunstancias concebibles, ahora, en las últimas horas antes de su traición, del arresto y de crucifixión, están discutiendo sobre cuál de ellos es el más grande. Jesucristo pudo haberse enfadado con sus discípulos. En cambio, Jesús respondió a su pregunta por medio de sus acciones, tomando una cubeta y agua y ciñéndose una toalla, lavó los pies de sus discípulos. Muchas veces hacemos la pregunta equivocada mientras Dios está haciendo algo gigantesco. ¿Por qué yo no soy el más importante? Señor, ¿tú me lavas los pies? Si quieres ser grande en el reino de Dios, tienes que ser el siervo de todos. La perspectiva que tiene el Señor de la grandeza es exactamente lo opuesto a la que tiene el mundo. El mundo considera como mayor al que sobresale más, pero Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza está en servir, más que en ser servido. En la estimación de los hombres es mejor tener el poder para hacer que los demás te sirvan y te obedezcan. Como el faraón en Egipto, con millones de esclavos sirviendo sus demandas día y noche. Jesús es el verdadero profeta, como Moisés, quien no se aferró a los lujos y el poder que le ofreció el faraón, los lujos que el diablo le ofreció, mas como hizo Moisés, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a Dios Padre. Jesús habló estas palabras en la misma cena donde lavó los pies de los discípulos y los secó con una toalla. El liderazgo de la iglesia no se sienta a la mesa esperando que los congregantes les laven los pies y les sirvan su cena. Si se fijan en las iglesias evangélicas alrededor del mundo, verán cómo los líderes, diáconos y familia pastoral hacen la mayoría del trabajo. Amado amigo, estamos ante una sociedad de que todo te lo mereces, dejando la renuncia, el amor al prójimo y el servir a los demás. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Hoy estamos con esta oportunidad en nuestros días de servir a Dios, amando al prójimo, al huérfano, al caído. No endurezca su corazón, extienda su mano para servir en cárceles, hospitales, con drogadictos, con huérfanos, familias destruidas, extendiendo el reino de los cielos con la exposición del evangelio de su palabra. Ser un siervo no significa que no vamos a ser recompensados. Todo lo contrario, grandes siervos de Dios recibirán las mayores recompensas en la vida venidera. Decide hoy cómo usarás tus talentos. Un gran siervo no sirve solo para obtener una recompensa, sino para el bien de la gloria de Dios. Los apóstoles tendrán un estatus especial en el reino de Dios.
Ellos se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y sus nombres estarán en los 12 cimientos del muro de la nueva Jerusalén. Permita que su vida sea utilizada por el Señor para extender el reino de Dios. Dios te guarde. Amén. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Solo tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y